Ahora sí. Bueno, déjame ver. Miren pues, primero les voy a contar la situación para que puedan entender el caso, ¿ya? Pongan atención antes de que empiecen a copiar. Si tienen dudas, al finalizar de lo que les conté antes de que les dicte cómo hay que ver el caso, me las pueden hacer. ¿Estamos? Va. Último admitido. Pongan atención, pues. Vamos a poner que este caso deviene de la Cervecería Centroamericana Sociedad Anónima, o sea, Cerveza Gallo. Escúchenme primero, ¿sí? Viene de Cerveza Gallo. Va. Cerveza Gallo tiene su empresa denominada Cervecería Gallo, la que vende todas las cervezas a nivel nacional e internacional, ¿sí? Va. Es una empresa que pertenece a una sociedad anónima. Cerveza Gallo, como ya lo vimos en la anterior clase, una vez al año, según su escritura constitutiva, convocó con 30 días de anticipación, publicando en el diario de mayor circulación una vez y dos veces en el diario oficial, o sea, en el diario Centroamérica, a su asamblea anual para ver el estado y poder repartir las utilidades generadas. ¿Sí? ¿Me van a entender hasta acá? Va. Al momento de que Cervecería celebra su sesión de repartición de utilidades o de los frutos a cada uno de los accionistas, uno de los accionistas pide en la asamblea que sus frutos, o sea, sus ganancias, no le sean depositadas a él, sino que le sean depositadas a un tercero, ¿sí? Y el tercero es su hijo. Entonces, el hijo presenta ante la asamblea ordinaria, ¿sí? Una carta firmada por el papá, que es el accionista, para que a él se le den o se le deposite el dividendo, y la cantidad de dividendo que le corresponde a ese accionista es de $1,000,000. ¿Estamos? ¿Sí? Va. Viene el administrador único de la, de la, el administrador único de la sociedad, ¿sí? Y al recibir la carta, va al banco GIT, compra un cheque por $1,000,000, un cheque de caja, ¿sí? Y se lo entrega al hijo del accionista. ¿Me siguen la hilación hasta ahí? Va. Entonces, GIT le entrega el cheque al accionista, ¿sí? O sea, la sociedad a través de su empresa va al banco, compra un cheque de caja de $1,000,000, lo hacen a nombre del accionista, ¿sí? Y se lo entregan, perdón, al nombre del hijo del accionista, y el banco se lo entrega al hijo del accionista. ¿Estamos? Va. Viene el hijo, recibe el cheque y lo que hace con el cheque de $1,000,000 es guardarlo en su billetera. Guarda el cheque en su billetera. Pasa año y medio y el cheque de caja no ha sido cobrado desde el momento en que le entregaron el cheque. ¿Sí? Entonces, viene el hijo del accionista y un año y medio después va al banco con su cheque de caja a cobrarlo. El banco, al recibir el cheque, se da cuenta y se lo paga. Hasta ahí todo parece normal, ¿o no? Jocelyn dice que no. Ahorita vamos a ver por qué no. Viene
Y al momento en que le pagan el cheque, entre ese año y medio que se entregó el cheque, ¿sí? Por parte del administrador, ¿sí? Hubo cambio de administración de la empresa cervecería o cerveza Gallo. La empresa Cerveza Gallo cambia de administrador. El administrador durante ese año y medio, ya digamos, pasó un año de ese año y medio, sí, dentro del plazo de ese año y medio que sucede la no cobranza del cheque de caja, al año de entregar el cheque, cambian de administración y al momento en que cambian de administración, el nuevo administrador pide un balance del debe, del haber, de lo pagado y de lo no pagado, ¿sí? Y se da cuenta que hay un cheque de caja de 1,000,000 de quetzales que está a favor del hijo de un accionista, más no del accionista, ¿sí? En este punto, durante ese año y medio, ¿ya? Perdón, durante ese año que cambia la administración, llega una notificación a la empresa Cerveza Gallo, ¿sí? Para hacerle de conocimiento que al año y un día de haber emitido ese cheque, el accionista vende sus acciones a otra persona, a ninguno de sus hijos. No le hereda, sino que vende las acciones a alguien de afuera. Alguien de afuera tenía el capital para comprar las acciones, las compra. Entonces, al año y 2 días, como tal, los nuevos accionistas presentan su requerimiento, ¿ya? Porque en el estado financiero del anterior accionista no constan las utilidades del año anterior. ¿Ya me di a entender? O sea, el accionista pide que le paguen sus utilidades a su hijo, extiende una carta, ¿sí? Sin embargo, el nuevo accionista, cuando compra las acciones del papá del beneficiario de 1,000,000 de quetzales, ¿sí? Él, al momento de ver, se da cuenta que nunca le fue pagado el 1,000,000 de quetzales anterior de la compra de esas acciones, al anterior accionista, al anterior propietario. Entonces, al año y 3 días de la emisión de ese cheque de caja, el nuevo accionista pide que se le paguen. El administrador nuevo ve los libros, el registro de pago de utilidades de las acciones y dice, tiene razón, nunca se le pagaron al accionista anterior, o sea, al papá, el 1,000,000 de quetzales. Entonces, ordena el pago al nuevo accionista. Tiene razón, porque recuérdense que las acciones tienen una utilidad y si no es pagada, lo vimos en la última clase, ya, se tiene que esperar, hay una cuenta por utilidades no pagadas, así se llama. Va. En ese punto aparece el administrador y al año y medio, con un día, le llega la notificación de que el banco hizo efectivo el pago del 1,000,000 de quetzales del cheque de caja que se emitió año y medio anterior, ¿sí? Y va al banco y le dice, mire, usted no podía pagar eso, porque yo al momento de tomar la administración y la venta de esas acciones, yo pagué ya la utilidad a los nuevos propietarios. Entonces usted no podía pagar eso. Por lo tal, yo solicito que se revoque ese cheque de caja y me devuelvan el dinero. ¿Sí? Ese es el caso. ¿De quién es el dinero? ¿De la sociedad? ¿Del banco? ¿Del accionista que se lo heredó a su papá? ¿O del nuevo accionista? ¿Ya? Pregunto, ¿dudas con el caso antes de que ya les pida como tal qué necesito que hagan? Por cierto, es un caso real.
Lick, buenas noches. Buenas noches. Quizás me genera duda a la hora de que se le hizo entrega de la carta. O sea, yo considero que no solo con una simple carta puede ir a cobrar el fruto de las acciones del papá, sino que, o sea, que yo recuerde, creo que tiene que haber un mandato, si no estoy mal, para que sea efectivo. No, pero es que mira, pues, a ver, eso es lo que ustedes tienen que investigar. Mi pregunta es con el caso. ¿Alguna Ah, duda con el caso? ok, está bien. O sea que el nuevo accionista que está comprando, o sea, las acciones del anterior dueño, está comprando también las utilidades que se tuvieron y todos los frutos que se obtuvieron un año atrás. Lo que pasa es de que en el registro de la sociedad no aparece que el accionista primario haya recibido esas utilidades. Él las compró, por ejemplo, él compró las acciones a un valor de 20 millones de quetzales, ¿sí? A él, al dueño primario o al papá del que le dio el beneficio, dentro del libro de utilidades por pagar, no aparece que un año antes le hayan pagado las acciones. Ah, por cierto, agravante, el dueño originario se murió. A la gran. ¿Ya? El dueño originario se murió entre ese año que se emitió el cheque y el cambio de administración. ¿Ya? Pero en el libro de registro de utilidades no aparece que esas utilidades hayan sido pagadas. Por eso el nuevo administrador, cuando ingresa a administrar la empresa, se da cuenta que hay un remanente a favor de las acciones, porque es una sociedad capitalista, ¿ya? Aunque sean nominativas las acciones, pero es una sociedad capitalista. Y ese capital generado en frutos se tiene que pagar. ¿Sí? O sea, que el nuevo accionista, o sea, compró en vida las acciones del lote del anterior dueño. De plano no los iba a comprar muerto. O sea, bueno, a lo que voy es posterior a la venta y todo, todavía no había hecho el reclamo el nuevo accionista cuando él aún no había muerto, o él ya había muerto cuando él reclamó. No, mire pues, por eso les preguntaba si me había dado a entender. Y es muy buena su pregunta. Veámoslo así. El accionista primario, ¿sí? Después de la emisión de ese cheque que hace la anterior administración, vende sus acciones, ¿sí? El accionista primario se las vendió a X persona. Fallece posterior de eso el accionista primario. Entonces, al momento de que fallece el accionista primario, el nuevo propietario va a la empresa y pide ver el libro de pago de utilidades. Y se dan cuenta que en ese libro de pago de utilidades, al accionista primario nunca se le pagó la utilidad de $1 millón anterior. Entonces solicita, por ser el dueño de las acciones, que se le paguen los frutos de esas acciones. ¿Sí? Y el administrador, al ver que no se habían pagado, en ley corresponde pagarlas. Ahí no hay pierde. El problema es de que durante ese año y medio que no se cobró el cheque, se pagaron esas utilidades al nuevo propietario y el cheque es pagado año y medio después. O sea, 6 meses después que ya hay un nuevo propietario, o sea, la empresa paga 2 veces ese monto de utilidades. ¿Me voy a entender? E intenta revocar el cheque de caja, pero el banco no se lo acepta y lo paga. Jocelyn, dígame. Mi pregunta, Ligue, es cómo el banco pagó un cheque un año y medio después de emitirlo, si un cheque de caja tenía solo 6 meses de válido, porque después de 6 meses ya ningún cheque se puede cobrar y hay que volverlo a pedir.
Entonces, Pregunto. ¿cómo que un año y medio después lo Esa cobró? esa es una de las interrogantes que ustedes tienen que responder, pero ahora yo lo voy a ampliar su duda. Cuando uno compra un cheque de caja, por el monto que sea, si yo voy a comprar un cheque de caja de mi cuenta para otra persona, el dinero sale de mi esfera, ¿o no? O sea, si yo compro un cheque de caja de mi dinero para alguien más, el dinero sale de mi esfera patrimonial, aunque el cheque no esté pagado, ¿sí o no? Sí, Pero el cheque, ese dinero no le pertenece al banco. Ahí hay una cuenta transitoria por pagar, se le denomina en el sistema bancario. Entonces tampoco es el banco, ¿sí? Y si no se ha cobrado el cheque, tampoco es de a favor de quién yo hice el cheque, ¿sí o no? sí. ¿De quién es el dinero? Esos son los casos que se ven en la vida real, diría alguien. A ver, Ricardo. El dinero es del nuevo accionista, ya que él lo compró en tiempo y forma. El error es un procedimiento administrativo directamente del banco, porque lo pagó fuera de tiempo y ya cuando las acciones habían sido vendidas. Entonces yo siento que el reclamo es más directamente de la sociedad contra el banco por haber hecho el pago de un cheque que ya estaba vencido. Va. Ahora le digo yo, si bien es cierto, el dinero sería de el beneficiario si es cambiado en tiempo, porque lo que dice Jocelyn es muy cierto. A los cheques de caja se les aplica las mismas normas o reglas que al cheque normal. Su vigencia son 6 meses. El problema es de que el banco, cuando aparece el cheque de caja, lo paga un año y medio después. Lo agravante aquí es de que la empresa pide la revocación de ese cheque un año y medio. Por ejemplo, si un año y medio después se pagó, pidió la revocación un año y medio y un día, pero el cheque estaba pagado. Entonces, miren, pues mi duda es, ¿tienen alguna duda en relación al caso para ya darle a las interrogantes y qué necesito que hagan? No, no, todo claro. Va. Primer interrogante. ¿Tenía capacidad el propietario primario de las acciones para disponer sus frutos para otra persona? Esa es la primera. Se los voy a ir poniendo en el chat porque ya sé que tenía capacidad el propietario primario para solicitar que sus frutos, o sea, las utilidades de las acciones, se le dieran a tercera persona. Cuando hablo de tercera persona es de que no es a él, pues, que es el principal, ¿ya? Esa es la primera. ¿Sí? Debía llevar el administrador registro exacto de a quién le pagó las utilidades generadas de las acciones del propietario primario. Sí las están viendo en el chat, ¿verdad? Va. ¿Quién? Vamos a ver.
¿Cómo están seguros que la carta firmada por el propietario primario era realmente fiel y verídica? Porque puede que el propietario primario nunca haya firmado nada, ¿no creen? Denme un segundo. Aló. Bueno, entonces la otra interrogante es, ¿cómo están seguros que la carta firmada por el propietario primario era realmente fiel y verídica? ¿Sí? La siguiente interrogante, ¿tenía facultad el propietario primario para decidir qué hacer sobre el fruto de sus acciones? De ahí, ¿era lícito que se volviera a pagar la utilidad a los nuevos propietarios? Siguiente. Al momento de comprar el cheque de caja, ¿quién es el dueño del dinero? El propietario primario, el banco, el beneficiario, ¿qué responsabilidad tiene el administrador que pagó por segunda vez el monto que consignaba el cheque de caja a los nuevos propietarios? ¿Qué derechos adquiere el nuevo accionista al comprar o obtener el título valor de acciones en una sociedad? Bueno, ¿alguna duda? Y la última, a su criterio,
¿Cuál es la solución para este caso? Fundamentada en la ley y normas aplicables. Bueno, ¿alguna duda, señores? Lick, buenas noches. Sí tengo una duda porque me perdí en la parte que dijo que se pagan 2 veces las utilidades. Ajá, ¿en qué se perdió? En que, ¿por qué dice que se pagan 2 veces si le extendieron el cheque un año y él lo cobró hasta el otro año? O sea, solo Porque el nuevo propietario, al ver que no se le había pagado la utilidad de un año anterior, las llegó a cobrar. Y después el banco pagó el cheque de caja al primer beneficiario del propietario anterior. ¿Escuchó todo el caso? Sí, pero si él lo compró al año que o sea, extendieron el cheque de caja este año y el nuevo propietario lo compró hasta el otro año, Espérese, ¿por qué está exigiendo que le cobren? ¿Cómo así? Explíqueme, ¿qué entendió usted mejor? Usted dijo que el propietario inicial le cedió sus utilidades al hijo. Ajá. Va, en un año. Le hicieron un cheque de caja, hoy, ¿sí? Uh-huh. Pasó año y medio y el hijo agarró el cheque de caja, lo metió a su billetera y lo cargaba. Al año y medio, el hijo dijo, tengo un cheque de $1 millón. Y así es. Lo fue a cambiar y el banco se lo pagó. Entre ese ínterin, el propietario originario vende. ¿Sí? Uh-huh. Al momento en que vende, el nuevo propietario dice, yo quiero ver el libro de registro del pago de utilidades de las acciones que yo compré. Va a ver, y al momento en que se las ponen a la vista el libro, dice que esas utilidades de $1 millón no se habían pagado. Entonces el nuevo propietario dice, bueno, ya son mías, no se pagaron las utilidades, páguenmelas, porque yo soy el que tiene las acciones que compré. Según el libro del registro de la sociedad, nunca se pagaron. ¿Ya? Por eso les está haciendo él. Después cambia de administración. Bueno, antes de eso es que cambia de administración y el nuevo administrador, que no sabía que el anterior dueño había pedido que a terceros se le pagara, dice, no tiene razón. Aquí no consta el pago de esas utilidades, entonces yo voy a pagárselas al nuevo propietario porque le corresponde el derecho. El anterior dueño de las acciones ya está muerto. ¿Sí? Entonces lo voy a pagar porque usted es el dueño, no aparece aquí la utilidad registrada, le pagó su $1 millón. De ahí revisando su contabilidad se da cuenta que hay un cheque de caja comprado por $1 millón que no ha sido cambiado. Entonces pide la revocación del cheque al banco. El banco le dice que no, porque un día antes lo pagó. Ese es el caso. Les dejo el caso, estúdienlo. Lo quiero en hojas con sus datos de identificación, letra clara, concisa, explicaciones jurídicas. Quien logre resolver el caso con fundamento legal, lógico y una salida legal viable, le doy sus 30 puntos de su parcial. No quiero respuestas similares porque yo me doy cuenta si copian o no. Es un trabajo para ver como tal qué tanta capacidad pueden tener dentro de este tipo de litigios. Ese es el derecho, señores. ¿Ya? En la calle no les van a preguntar qué es derecho del comercio. No funciona así. Gustavo. Buenas noches, licenciado. No sé si habría alguna forma de que nos enviara otra vez el problema para volverlo a leer, a escuchar, no sé, para cranear. Así van a llegar con ustedes, Gustavo, por eso les pregunté.
tienen dudas. Alison me hizo una duda. Yo se No, me no, hizo ahorita no, pero Ricardo. después, No. cuando ya esté Así es, viendo los... así, mire, Gustavo, así es en la vida real. ¿Ya? Si no pusieron atención, clavo de ustedes. Por eso fue que les di el chance de que preguntaran. Un cliente va a llegar con ustedes y le va a decir, Lick, tengo este clavo. Y el caso, les digo, es un caso real que está pasando. Y por eso me pareció tan interesante. Sobre todo porque quiero saber de quién es el dinero. Si de la sociedad, si del banco, si del beneficiario. O sea, quiero saber de quién es el dinero. ¿Qué pasó, Ricardo? Lick, usted nos podría brindar los meses de cómo pagan las utilidades para poder conocer los tiempos en los cuales se emitió el cheque a favor del hijo del primer accionista y saber en qué tiempo se le entró el nuevo accionista para hacer el reclamo de las utilidades que no vio pagadas en el Mire, ejercicio pues, anterior. hagámoslo así. El caso es del año 2020, ¿sí? Marzo del 2020 es la Asamblea General de Accionistas para el pago de utilidades. En el mes de marzo del año 2020, el hijo presenta la carta firmada por el papá, ya que ya como ya vieron se murió es porque estaba viejito, ya, firmada por el papá en donde a él se le hace beneficiario del pago de las utilidades. De marzo del 2020, hagan cuentas un año y medio después. El papá todavía no había muerto cuando el hijo presentó la carta. No, no había muerto, ¿ya? Entonces, Pero cuando cobró el cheque, sí. Sí, ahorita voy. De marzo del 2020, hagan ustedes un año y medio, o sea, un año con 6 meses después, ¿ya? Que se cobró el cheque. Pero durante ese año, como tal, ¿sí? Dentro de ese año y medio, se cambió de administración, o sea, ya no era el mismo administrador, y dentro de ese año y medio el papá vendió sus acciones. ¿Ya? Entonces, el nuevo accionista durante ese año y medio fue a revisar el libro del registro de utilidades de la sociedad y se dio cuenta que nunca habían sido pagados esas utilidades. Durante ese año y medio se falleció el papá. No tengo la fecha exacta, eso no es relevante. ¿Ya? Fallece el papá, viene el nuevo accionista y dice, miren, yo ya revisé en el libro de utilidades de la sociedad y nunca fueron pagadas las acciones. Ahí están sus fechas. ¿Estamos? Eso lo quiero para el siguiente lunes, con sus planas. Reitero, va a tener puntos quien encuentre la solución lógica, jurídica y real apegada a la norma. Lo aclaro. No solo por presentar van a creer que van a tener puntos. No es así. Y segundo, no copien. Háganlo individual. Porque en la calle no van a ir a pedirle a alguien que les saque el chance de ustedes. ¿Ya? Lo aclaro. En hojas, no me importa el tamaño de hojas, no me importa si es con líneas, en blanco, no me interesa. Lo que quiero es ver y poder recibir su criterio jurídico, legal y fáctico en este tipo de situaciones, porque así son los casos. ¿Ok? Miércoles no tenemos clase, usen el tiempo de la clase para analizarlo, tal vez hacen tiempo. Y ya que pues querían una oportunidad, ahí está su oportunidad. Muchas gracias, Lick. Les reitero, no solo por presentar van a tener puntos. Se los digo y soy muy claro, franco y honesto con ustedes. ¿Ok? Diego Sosa, no sea gay, usted no ande mandando corazones.
Estamos. Gracias, Alex. Pasen feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias. Feliz noche. Gracias, Lic. Buenas noches. Buenas noches.